Bueno, vamos a empezar preguntándonos qué es la física con este curso, ¿no? Bueno, la física, ustedes ya lo han llevado en colegio, ¿no es cierto? Hemos estudiado algunos investigadores, algunos científicos, sus leyes, los teoremas que han planteado, las aplicaciones prácticas, ¿no? Pero vamos a retomar eso que seguramente ustedes ya han tenido un primer acercamiento en colegio y lo vamos a estudiar de manera más específica para que nos sirva para los propósitos del presente curso, ¿ok? Entonces la física es una de las primeras ciencias que nace, bueno, de hecho la ciencia ha nacido como una sola, ¿no es cierto? Como una sola y a partir de la evolución de esta se ha ido dividiendo en distintas ramas, física, química, matemáticas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces imagínense un tiempo en la historia en donde el hombre ya satisfizo sus necesidades básicas de alimentación, de vivienda, etcétera. Ya ha tenido tiempo, ya ha tenido la posibilidad de ir más allá. Preguntarse, por ejemplo, qué cosas eran estas cosas que aparecían en la noche, ¿no? Estos puntos luminosos y estas formas extrañas que aparecían en el cielo, ¿no es cierto? Y extrañamente solamente en la noche. También se han ido preguntando por qué llueve, por qué cuando cae un rayo durante una tormenta se produce una cosa que al final le han llamado fuego y por qué ese fuego producía cambios en los compuestos, en los cuerpos que se exponían ante él, ¿no es cierto? Por ejemplo, la imagen que tienen en la pantalla es de la galaxia Andrómeda, que está a 2 millones de años luz de la Tierra, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces ahí ha nacido la ciencia, todas las ciencias, ¿no? Los fenómenos naturales han sido la base de el inicio de la ciencia, ¿no? Intentar explicar qué pasaba con estos fenómenos. Por ejemplo, una cosa que tendríamos que preguntarnos es por qué si yo hago un avioncito de papel, por qué vuela, por qué cuando yo tengo la manzana y está madura se cae del árbol, ¿no es cierto? ¿Cuáles son por qué? ¿Cuáles son las leyes que exigen este movimiento? También cuando enciende una fogata, ¿qué es lo que está pasando acá, no? Un fenómeno natural es aquel que produce cambios en la materia de distinta índole, ¿no es cierto? Entonces la física nace en una primera instancia junto con todas las ciencias, matemática, física, química, juntas. Va avanzando la ciencia y ya nos vamos preguntando una diferencia entre los fenómenos de naturaleza física y los fenómenos de naturaleza química. Un fenómeno, ¿qué cosa es? Un fenómeno es aquella cosa que produce un cambio, una modificación en la materia. Por ejemplo, si yo tengo un trozo de papel y vengo con un tijera y lo rompo, lo convierto en dos trozos, este es un fenómeno, sí. Un fenómeno porque ya he producido un cambio, una variación en el estado inicial de la materia. Ya no tengo un trozo, ya tengo dos trozos. Si sigo partiéndolo, sigo produciendo fenómenos porque estoy cambiando la estructura inicial de la materia, ¿no es cierto? Otro fenómeno tendría que ser este. Tengo un cerillo, una maderita y aquí su fósforo, lo prendo, ¿no es cierto? Este es un fenómeno también sí, porque estoy produciendo un cambio en la naturaleza de la materia, ¿no es cierto? Pero este fenómeno lo llamamos un fenómeno físico y se le llamamos un fenómeno químico. ¿Por qué este es físico? Porque si se dan cuenta, no importa cuán pequeño rompe el trocito de ese papelcito, este pequeño trozo sigue siendo papel, ¿no es cierto? Entonces el fenómeno físico va a ser aquel que no produzca ninguna modificación en la naturaleza íntima del cuerpo. En cambio acá, ¿qué está pasando? Acá tenemos la madera. Una vez que terminemos de quemar esto, va a quedar la madera, no, va a quedar una cosita negra, que es el carbón, ¿no es cierto? Ya no es madera. Si te acuerdas algo de química, la composición de la madera seguramente es parecida a la composición de la celulosa. Tendría que ser, por ejemplo, H4, C4, H3, O2, alguna cosa así, no me acuerdo la fórmula de la celulosa, pero después de que produce esta cosa que se llama una reacción química, ya va a dejar de existir este compuesto, que va a existir carbón, y acá va a existir
un humo, y ese humo es por supuesto dióxido de carbono más vapor de agua, ¿ok? Entonces la diferencia, ¿no? Tendremos fenómenos físicos y fenómenos químicos. Entonces ha ido avanzando la ciencia, ya se ha dado esta división de materias, ¿no es cierto? Que exista una materia, una ciencia que estudie solamente los fenómenos de naturaleza física, y eso le vamos a llamar física. Los fenómenos que estudien los cambios en la materia de naturaleza química le vamos a llamar fenómenos químicos, ¿ok? Entonces acá viene esa definición. La física es una rama de la ciencia de tipo experimental que observa, estudia y gobierna mediante las leyes los llamados fenómenos físicos. Solamente la física estudia los fenómenos físicos, los que acabo de describir, ¿ok? Una cosa importante es que esta ciencia es de tipo experimental. Cualquier ley, postulado que se presente dentro de la física tiene que estar necesariamente apoyado en un experimento, tiene que ser demostrado de manera real, de manera verídica, ¿ok? No puede hacerse física sin experimentos. La física sí o sí está apoyada en unos experimentos que demuestran lo planteado, ¿ok? Entonces, ahí están los fenómenos físicos. El vuelo del avioncito es un fenómeno físico. La señorita que está rompiendo el papel es un fenómeno físico. Los fenómenos químicos ya son distintos, cambian la naturaleza íntima de los componentes de la materia y producen otros elementos, ¿no es cierto? Entonces, las ramas de la física se pueden definir de la siguiente manera. Ahora, este concepto que te estoy presentando es un poquito antiguo, pero sirve para los propósitos de del estudio al cual vamos a emplear en nuestro curso, y se divide de la siguiente manera. Se divide en 6 partes: la mecánica, el calor, el movimiento ondulatorio, la óptica, la electricidad y la física moderna. De esta manera de dividir, esto no se va a tocar en este curso, porque esto tendría que ser la física cuántica, más o menos, que ha nacido en 1918, más o menos. Y esto no se toma en cuenta. Sí se toman estos 5 temas en nuestro curso. La manera en cómo se han dividido estos temas es antigua, y sobre todo se ha tomado de acuerdo a la naturaleza de los mismos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que vamos a estudiar es la mecánica. La mecánica, dentro de la mecánica tenemos la cinemática, la dinámica y el trabajo y la energía y la potencia. Esto es el estudio que necesitamos para el primer parcial. Es lo que se estudia para el primer parcial, ¿ok? Acá por supuesto están los vectores, acá están las colisiones, los choques, etcétera, ¿ya? El calor, el movimiento ondulatorio, la óptica, la electricidad, esto lo estudiamos para el segundo parcial. El estudio de estos temas es una belleza, realmente es algo bien interesante, porque de acá te hace entender un poco más el mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué sentimos calor? ¿Cuáles son los mecanismos de propagación de calor? Las ondas. ¿Por qué oímos? Podemos oír dentro del agua, podemos oír en el espacio. El sonido se puede transmitir a través de algo sólido. Eso vamos a intentar explicar. Óptica. ¿Por qué vemos, no? ¿Por qué vemos los colores? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué hay el famoso arco iris? ¿No es cierto? Eso vamos a intentar explicar cuando hablemos de óptica. Electricidad. Todos los fenómenos, los equipos, los aparatos que se mueven, que tenemos harta vigencia en este momento de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no es cierto? Es lo que vamos a hablar en estos temas, y esta partecita si no la vamos a tocar. En algún momento de repente les hable de algo de eso. Claro, esta parte de física cuántica tendríamos que hablarlo cuando hablemos de óptica de repente, ¿ya? Un poquito una introducción, ¿ok? Porque tiene relación algo de esto. A ver, sigamos. Por ejemplo, la hidrodinámica para medicina es importante. De hecho, Bernoulli cuando se preguntó cuáles son las leyes que gobiernan el movimiento de fluidos, lo que quería preguntarse era cómo es el movimiento de la sangre dentro del cuerpo humano, ¿no es cierto? Y aparte de ahí se hizo todo el desarrollo de esto que es la hidrodinámica, ¿no es cierto?
¿Por qué vemos? Porque hay este reflejo. Un lago, acá se refleja el monte y la vegetación en el lago, ¿no es cierto? Esto se llama refracción, reflexión, ¿ok? Y vamos a estudiar dentro de óptica las ondas de radio, microondas, luz visible, rayos ultravioletas, rayos X, rayos gamma. Es bien interesante ese tema. Cuando hablamos de óptica también vamos a intentar explicar por qué es que, cómo es que funcionan los microscopios, los telescopios. No tanto los telescopios, sobre todo el microscopio, ¿ok? Este es un Los elementos fenómeno. ópticos básicos de un microscopio son... eh, Estos son fenómenos ópticos, ¿no es cierto? El estudio de los lentes, en este caso lentes convergentes que están aumentando las dimensiones del objeto en estudio, y fíjense entonces cómo está ampliando este microorganismo, ¿no es cierto? Muchas veces utilizamos dos lentes para ampliar esto, y todas estas leyes de cómo se amplían, cómo es el campo de aplicación de esto de la óptica, pues lo han desarrollado los árabes, ¿no es cierto? Paralelamente a la época del oscurantismo en Europa, ellos pues tenían grandes avances en este tema de óptica, ¿no? A ver, sigamos. A ver, magnitudes físicas. La ciencia se basa en magnitudes físicas. ¿Qué cosa es una magnitud? La magnitud es cualquier cosa que yo pueda medir, que lo pueda expresar de manera cuantitativa, ¿ya? Por ejemplo, unas cosas que pueden medir temperatura, longitud, masa, tiempo. Esas son las magnitudes físicas en este caso, ¿ya? A ver qué dice acá. Es todo aquello que se puede expresar cuantitativamente, dicho en otras palabras, es susceptible de ser medido, ¿ya? Cualquier cosa que puede ser medida es parte de la ciencia. Se puede hacer ciencia con algo que se pueda medir. Cosas que no puedo medir no constituyen parte de la ciencia. Está fuera de la clase de la ciencia, ¿ya? No es que la ciencia pueda resolver todo, ¿no? Tiene limitaciones. De las magnitudes físicas las podemos dividir por su origen en magnitudes fundamentales, que son 7: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad luminosa y cantidad de sustancia. Esas son las magnitudes fundamentales. Las magnitudes derivadas derivan de esto. Por ejemplo, ¿cuál sería magnitud derivada? Si la fundamental es longitud, una derivada sería área, porque sería longitud por longitud. Área sería longitud por longitud, longitud al cuadrado, ¿no es cierto? Digamos metros cuadrados. El volumen también es derivada, porque deriva de esto. Sería longitud por longitud, longitud sería metros cúbicos, por ejemplo. La velocidad igual es derivada, porque ¿qué es? Es longitud sobre tiempo. Digamos kilómetros sobre hora. Esas se llaman derivadas. Las derivadas dependen de las fundamentales, ¿ok? Tenemos varias derivadas: velocidad, aceleración, fuerza, etcétera, ¿no es cierto? En cambio, las fundamentales solamente son 7. De esas son las originales, y de estas 7 derivan todas las demás magnitudes en la física, ¿ok? También tenemos unas suplementarias. Las suplementarias sirven para medir sobre todo ángulos, ¿ok? Ángulo plano y ángulo sólido. El ángulo plano son los 30 grados, 40 grados, etcétera, 60 grados. El ángulo sólido ya es como, imagínate que tienes una manzanita y le cortas un trocito acá, y entonces esto es un ángulo sólido, ¿ok? Esto, en realidad, esto no se lleva, porque es un poquito más avanzado. Lo que sí tenemos que nosotros estudiar son los ángulos, ¿ok? No te preocupes. También podemos dividir a las magnitudes por su naturaleza: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Esto igual en colegio lo llevamos. ¿Cuál es la diferencia? Las escalares no necesitan estar definidas por ninguna dirección ni ningún sentido. Por ejemplo, 4 segundos, 1 hora. Si yo te digo 1 hora, me entiendes perfectamente, ¿no es cierto? Si yo te digo tienes 4 segundos para salir de acá, tú sabes que tienes que salir y irte, ¿no? Yo te digo tienes 1 hora para dar un examen, tú me entiendes que tienes solamente 1 hora para dar el examen. Pero en cambio, cuando te hablo de magnitudes vectoriales, necesitas más información. Si yo te digo, por ejemplo, un auto tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora, es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque yo necesito decirte, para que me entiendas exactamente, que el auto está dirigiéndose hacia allá, digamos. O que el auto está dirigiéndose hacia acá. Digamos, está yendo por el Prado. Por el Prado y está yendo hacia la Pérez Velasco. Entonces yo, aparte de darte este número,
tienen que darte una cosa que se llama dirección y otra cosa que se llama sentido, ¿ok? Por eso es que hay magnitudes vectoriales, necesitas dirección y sentido igual con la fuerza, ¿no? La fuerza tiene que necesitas una fuerza dirigida hacia allá, porque es muy distinto que la fuerza sea dirigida hacia allá que otra fuerza que sea dirigida hacia allá, ¿no es cierto? Entonces por eso es que cuando hablamos de división de magnitudes hay una división debida a su naturaleza, ¿ok? En cambio, que si te digo escalares es suficiente con ese dato, número y unidad, suficiente, ya me entiendes, ¿ok? Otro ejemplo de escalar es la densidad, 1 gramo por centímetro cúbico, ya se entiende, ¿no? No es necesario que te diga 1 gramo por centímetro cúbico dirigido hacia allá, no, eso no tiene ningún sentido, ¿no? En fuerza, en peso, sí tiene sentido mencionarte hacia dónde está dirigida esa magnitud, ¿ok? A ver, pregunta de cultura general, a manera de hacer una pausa en esto y que puedas aprender algo, mira. Pregunta. Te he dicho que la distancia desde la Tierra hasta la galaxia de Andrómeda es 2000 años luz. Esa distancia de 2000 años luz. Te pregunto, ¿esa es una magnitud? Sí, es una magnitud porque yo le estoy dando un número, le estoy dando una dimensión, ¿no es cierto? Pero esta magnitud es una magnitud que está asociada a la longitud, masa o tiempo. ¿Qué cosa mide esto de 2000 años luz? ¿Es longitud? ¿Es masa y tiempo? Obviamente no es masa, ¿no? ¿Qué dices? Te doy unos segunditos para que respondas tú mentalmente. Listo. Es una magnitud que mide una longitud. No es tiempo. Parecería que es tiempo, por eso que te digo años luz. No, no. Los años luz miden la distancia que recorre un cuerpo si es que viaja a la velocidad de la luz durante un año. Serán 1000 millones de kilómetros, 5000, etcétera, pero mide una distancia. Los años luz es una medida de distancia, no de tiempo, ¿ok? Listo. El sistema de unidades, lo que pasa es que necesitábamos para el desarrollo de la ciencia, del comercio, imagínate el comercio, ir comerciando tela, por ejemplo, desde China hasta Europa, necesitamos ya tener una manera de medir estas magnitudes. Entonces ha habido un momento en la historia de la humanidad que ha habido diversas cantidades de maneras de medir esto. Por ejemplo, unas medidas muy antiguas son el pie, la pulgada, la yarda, el dedo, mira, etcétera, ¿no? Prácticamente cada país tenía su propia unidad de medida. Esto era, por supuesto, muy poco práctico. Era muy complicado. Si nos fijamos en Europa, porque nuestra educación es sobre todo eurocéntrica, en Europa igual, pues no tenían conflictos. Y en la época de los reyes, de las reinas, cada reino tenía su propia manera de medir las cosas, ¿no? Inclusive los pies, era el pie del rey, del monarca del sector. Entonces era completamente problemático, ¿no? Cuando ha habido un avance para intentar unificar todas estas unidades, intentar hacer que sea una unidad, un sistema de unidades único a nivel mundial. Después de la Revolución Francesa, 1789, prácticamente los reyes han dejado de tener tanta relevancia como era antes en la parte europea, ¿no es cierto? Estamos hablando solamente, esto ha sido en Europa, ¿no? A partir de este año ya. A partir de este año sí se le ha dado más importancia a la ciencia. No sé si te acuerdas de Lavoisier y demás que estaban involucrados en este tema. Y Francia ha sido pues los franceses, no es tan fácil, es a lo largo de muchos años. Después, recuerdo que después de esto llegó Napoleón y después el hijo de Napoleón, ¿no es cierto? O sea, que ha sido una construcción de muchos años, ¿no? Francia en ese momento, a partir de 1800, digamos, era el top mundial de todo lo que es ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Y a partir de eso es que ha habido grandes avances, ¿no? Por ejemplo, un aporte de los franceses ha sido lo siguiente. Imagínate 1800, 1820, los cartógrafos franceses eran los
mejores a nivel mundial. Han sido de los primeros que han medido totalmente las dimensiones de la Tierra. Entonces han dicho los franceses, ya no optaremos por esa famosa medida de los pies, de las pulgadas, sino que como ya tenemos medida la Tierra, tomaremos una cuarta parte de la Tierra, la dividiremos en varias partes, y una de esas partecitas le vamos a llamar metro. De ahí nació el primer metro, ¿ok? Metro francés. Hace una construcción de muchos años, porque entre países no era tan fácil aceptar eso, ¿no? Que los franceses digan algo y todos le vamos a hacer caso, ¿no? Es complicado. En 1960, en la 11ª conferencia de pesas y medidas, sí se aceptó todas estas medidas, ¿no es cierto? El metro, el segundo y el peso, tal cual lo definían los franceses, ¿ok? Por acá tengo una muestra, una fotografía del kilogramo estándar. Este es un kilogramo para los franceses, tal cual lo han medido, y estaba bien protegido para que no varíe, ¿no? Imagínate acá darle con una mano sudorosa o no, pues lo afectas, ¿no? Y aquí está el metro. Fíjate la forma especial que tiene el metro. Entonces este es el metro patrón. A partir de este metro es que se iban a construir todos los demás metros a lo largo de toda Francia, ¿no? Y al final del mundo. ¿Quiénes estaban siempre ha sido contrarios a esto? La parte anglosajona, ¿no? Los ingleses, los estadounidenses, que querían tener su propio sistema métrico, ¿no? Al final, pero ganó Francia, ¿no? Ganó Francia y desde 1960 ya tenemos el Sistema Internacional de Medidas, ¿ok? Donde tenemos las siete magnitudes fundamentales definidas por las siguientes unidades. Por ejemplo, si yo hablo de kilogramos, de masa hablo de que tiene que estar medido en kilogramos. Si yo hablo de longitud, tiene que estar medida en metros, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente eléctrica en amperes, la temperatura en Kelvin, la cantidad de sustancia en moles y la intensidad luminosa en candelas, ¿ok? Estas son las unidades antiguas. Hace mucho tiempo atrás, cuando estaban los franceses, la primera parte, teníamos patrones de medida, ¿no? Por ejemplo, acá te presento, hace rato te mostré el kilogramo patrón. Un kilogramo perfectamente aislado, para que ni el viento, ni la temperatura, ni el sudor de una persona que lo agasse le afecte, ¿no es cierto? A pesar de ello, mira, acá te presento esta infografía. Ha sido fabricado en 1889 de platino y de iridio. No, platino carísimo, iridio. Igual, materiales que por su composición son bien poco susceptibles al cambio de temperatura y a la degradación de estos materiales. Cualquier material se degrada. Esto está conservado en las oficinas de París. Fíjate, ha perdido alrededor de 50 microgramos, o sea que la milésima parte de un kilogramo, en estos 129 años que tiene de existencia. Ahora esto ya no está vigente, ya hay una nueva manera de medir el peso, ya no estamos utilizando esto. Hasta antes de 1980, etcétera, sí se utilizaban esto y todos los países tenían un kilogramo patrón basado en esto, ¿no? Este era el patrón y cada país se hacía fabricar su kilogramo patrón y con eso le servía como patrón para las mediciones que iba a hacer en su país. Nosotros tenemos una institución que se llama IPMetro, Instituto Boliviano de Metrología, que era el encargado de la custodia de estos patrones de medida, ¿no? Teníamos y tenemos patrones de medida. Nosotros nos hemos adherido al Sistema Internacional de Unidades en 1976, durante el gobierno de facto de Hugo Banzer, ¿no es cierto? 1976. Y ahora, pero estos patrones ya han cambiado. Lo que te puedo mencionar es que de manera así rápida, es bien interesante. El peso ya no se lo define a partir de una masa sólida, se lo define a partir de la constante de Planck. Lo que pasa es que fabrican, ya tiene que ver esta manera de medir un kilogramo
con condiciones de tipo electrónico, de tipo atómico, ¿ya? Y mira que te habla del fotón y de la frecuencia de esto. Bueno, en sí, para que tengas una idea, ¿qué hacen? Fabrican una balanza, así de manera bien basiquita. Aquí lo que hacen es que hacen reaccionar fuerzas electromagnéticas que son estables, que no varían, y en una partita de la balanza y en la otra parte de la balanza ya se define el kilogramo. Otra manera moderna de definir el metro, por ejemplo, antesito yo te mostraba un metro patrón, que era un trozo metálico, una varilla metálica, igual fabricado de iridio y de platino, y estos decían es un metro. Ahora el metro ya no se define así, el metro se define como tienes una partícula radioactiva, esa partícula emite ondas, cierta cantidad de ondas están definidas y este es un metro. Entonces la definición del metro es, definen este elemento radioactivo, definen cuánta cantidad de ondas tienen que ser medidas y eso es el metro patrón. Nunca va a cambiar eso, ¿no es cierto? En cambio, cuando teníamos tu metro antiguo estaba susceptible a variación de temperatura, etc. ¿Ok? Les dejo esto para que los revisen y seguiremos. Entre el sistema de unidades se define a partir de 1960 y ese le llamamos el SI, Sistema Internacional de Unidades. Y tenemos tres tipos de unidades. El sistema base, acá está longitud, masa, tiempo con sus unidades. Acá está, por ejemplo, lo que te digo del metro. El metro está basado en la longitud de onda de la luz emitida por una lámpara de kriptón especial. Entonces el kriptón es lo que define la longitud de un metro, ¿ok? La masa en este mi esquema es un poquito anticuado, ¿ya? Lo que pasa es que esta variación del kilogramo está vigente desde el 2019. C100 es actual esa variación del kilogramo, ¿ok? Acá te digo. El 2019, la última variación del Sistema Internacional de Unidades, donde se define nuevo parámetro para el kilogramo, ¿ok? Y algunas pequeñas variaciones. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades se mide la longitud en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, etc. Intensidad de corriente eléctrica en amperes, temperatura en Kelvin, intensidad luminosa en candelas, cantidad de sustancia en mols. Las unidades suplementarias, sus unidades son el radian y el esteroide radian, y las derivadas son varias, ¿no es cierto? Como decíamos hace un momentito. Ahora, el sistema internacional de unidades no es que en todo el mundo se utilice. Los últimos países que un poquito les ha costado subirse este tren del sistema internacional de unidades ha sido Estados Unidos, Australia, Inglaterra. Ahorita ya están en este momento, han adoptado este sistema, pero es que es complicado, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos que utilizar libras, ni quintales, ni arrobas, ¿no? Pero lo seguimos utilizando. En Estados Unidos es más complicado ir cambiando esas unidades que por tradición se han ido adoptando, ¿no? Por eso es que en la primera parte de nuestro curso vamos a ver los factores de conversión, cómo hacer una conversión de unidades, sobre todo de unidades inglesas a unidades del sistema internacional. Ya les presento estos cuadritos que me indican que, por ejemplo, un kilómetro tiene 1000 metros, una libra tiene 453,6 gramos, una onza troy tiene 31,11 gramos y etcétera, ¿no? Que nos sirven para hacer los cambios, las variaciones, los cambios de unidad desde el sistema inglés al internacional o del internacional al inglés, sobre todo al inglés, entre el inglés y el internacional, porque las otras ya son muy antiguas, ya se han perdido prácticamente en la historia, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver unos problemas de acuerdo a todo lo que hemos hablado ya en la presentación. Decimos magnitud a todo aquello que podemos en forma directa o indirecta. ¿Cuál es? En cada pregunta sí que después pausar el video, pero te doy unos segundos. Medir. Decimos magnitud a aquello que podemos medir en forma directa o indirecta.
Si no puedes medirlo, no es magnitud. Pregunta 2. De las siguientes magnitudes, ¿cuáles no son fundamentales en el sistema internacional? SI, peso, área, temperatura, longitud, intensidad de luz y fuerza. ¿Cuáles no son? La pregunta es importante que le leas correctamente, ¿ya? ¿Cuáles no son fundamentales en el sistema internacional? A ver, analizamos. Peso no es fundamental. Área no es fundamental. Temperatura sí es fundamental. Longitud sí es fundamental. Intensidad de luz sí es fundamental. Fuerza no es fundamental. ¿Cuáles no son fundamentales? Son 3, ¿no? Las que no son fundamentales son 3. 1, 2, 3. A ver. Correcto. 3 no son fundamentales. Siguiente pregunta. ¿Cuántas magnitudes fundamentales tiene el Sistema Internacional de Unidades? ¿Cuántas? Correcto, 7. 7 son las magnitudes fundamentales. Las derivadas son varias, las derivadas son varias y las auxiliares son 2, ¿no? Pero las fundamentales son 7. Señala verdadero o falso las siguientes proposiciones, ¿no? Primera, pi es adimensional, la carga eléctrica es una magnitud fundamental, la masa y el peso tienen la misma fórmula dimensional. ¿Eso cómo sería? A ver, analízalo. A ver, ¿cómo es el asunto? ¿Qué cosa es pi? Pi es el famoso 3.14 15 92 654, ¿no? Es el número pi, ¿ok? ¿Qué es eso de adimensional? Por ejemplo, yo te digo un metro, es adimensional, no tiene su dimensión es metro, la unidad es, su dimensión longitud, la unidad es metro, ¿no? Te digo 4 segundos, la dimensión es segundo. Si te digo 6 kilogramos, la dimensión es masa y la unidad es kilogramo, ¿no? Entonces, todas estos números tienen su dimensión, ¿no es cierto? Pero cuando yo te digo 4.18 y no le coloco aquí ni metros, ni segundos, ni nada, entonces esto es un número adimensional. Por lo tanto, pi es un número dimensional, sí, porque no tiene ninguna unidad, no hay metro. Es correcto, es adimensional, ¿ok? ¿La carga eléctrica es una magnitud fundamental? No. La carga eléctrica, si te acuerdas, es Q y se mide en coulombs. 4 coulombs, digamos. ¿Cuál es la fundamental asociada a la electricidad? La intensidad de corriente. ¿Te acuerdas que intensidad de corriente es carga sobre tiempo? Y carga era coulombs y tiempo es segundos, ¿no es cierto? Coulombs sobre segundo y la intensidad de corriente se mide en amperios. Por lo tanto, ¿la carga eléctrica es una magnitud fundamental? No, esto es falso. La primera, pi es adimensional, si eso es verdadero. La masa y el peso tienen la misma fórmula dimensional. Otra manera de preguntarte lo mismo es, ¿masa y peso es lo mismo? No, por supuesto que no, son distintos. Por tanto, la respuesta sería verdadero, falso, falso, inciso A. Eso es, ¿ya? Listo. Siguiente. Generalmente mediante las ecuaciones dimensionales que expresamos las magnitudes cuál en función de las magnitudes cuáles. Fundamentales derivadas, fundamentales auxiliares, auxiliares fundamentales, derivadas fundamentales, derivadas auxiliares. ¿Cuál sería? Tendría que ser así, mira. Generalmente las ecuaciones dimensionales que expresamos las ecuaciones expresamos las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te diría peso. ¿Peso qué es? Es masa por gravedad, ¿no es cierto? La masa es m kilogramos y la gravedad es metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos, esto sería metros segundo al cuadrado. Entonces estas serían las derivadas que están en función de las fundamentales. Eso es, ¿ya? Derivadas y fundamentales. Esa es la respuesta correcta. Siguiente, a ver.
Entre las alternativas, una de las unidades no corresponde a las magnitudes fundamentales del sistema internacional. Metro, pascal, amperio, candela, segundo. ¿Cuál no corresponde al sistema internacional de unidades, a las unidades fundamentales del sistema internacional de unidades? ¿Cuál? Listo, correcto. Pascal. Esa no es fundamental. Metro es fundamental, amperio es fundamental, candela es fundamental, segundo es fundamental, correcto. Pascal no es fundamental, es derivada. Pregunta siguiente: ¿qué magnitud está más asociada al sistema, a su unidad base en el sistema internacional? Cantidad de sustancia está bien en kilogramos, tiempo está bien en segundos, síntesis de corriente amperios, masa en kilogramos, temperatura terminal Kelvin. ¿Cuál estaría mal? Cantidad de sustancia. Si revisas el cuadro que te presento, la cantidad de sustancia se mide en moles. ¿Ok? Moles, lo correcto. El sistema internacional considera espacios fundamentales y con carácter geométrico. Correcto, 7 magnitudes fundamentales y 2 auxiliares con carácter geométrico. Listo.